Buen día, doctor. Todos en clases, manden manitos, a ver, manden manitos para ver si todos están en clases. Parece que solamente se conectan y nos abandonan en la clase. Bien, vamos a continuar con la clase, ya basta de manitos. A ver, nos mandan una y otra vez, por los amigos más mandan ustedes. Muy bien, ahora sí, por favor, presten atención, continuemos con la clase. Entonces, miren, habíamos visto los efectos de edad. Y sin embargo, es necesario que ya basta de manitos jóvenes. Eso, gracias a todos. Ahora sí, vamos a... Es necesario, decíamos, habiendo hablado de los efectos de la nulidad, es necesario que demos lectura al artículo 546 del Código Civil. A ver, ¿quién se brinda en leer, por favor? Doctor, ¿puedo leer? Claro, señorita. A ver, jóvenes, a ver, Capítulo. escúchenme antes, escúchenme. Cuando yo pida que lean, el primero que tiene el artículo a la vista, póngase a leer nomás, ¿ya? Y cuando ya uno está leyendo, los demás guarden silencio, continúen con la lectura, sigan la lectura, por favor, o sea, tomen en cuenta esta recomendación. Adelante, señorita. Ya, de la nulidad y la anulabilidad del contrato. Disposiciones generales, artículo 546. Verificación judicial de la nulidad y la anulabilidad. La nulidad y la anulabilidad de un contrato deben ser pronunciadas judicialmente. Bien, entonces siempre las nulidades y las anulabilidades deben ser pronunciadas, declaradas mediante una sentencia judicial, lógicamente, a través de una autoridad competente. El único juez competente para declarar nulo un acto o un contrato civil es el juez público en materia civil. Entonces, mire, y esta sentencia tiene que estar firme. ¿Qué quiere decir? Que debe estar plenamente ejecutoriada, que ya no exista recurso ulterior de apelación, de impugnación, entonces, o de recurso de casación. Entonces, miren, ustedes, mientras no exista este fallo judicial, el documento, el contrato se presume que es válido, ¿sí? Se presume, aunque se sepa que son nulos, pero esa nulidad solamente se opera, se instrumentaliza por medio de una sentencia firme, una sentencia emitida por el juez. Continuemos con la lectura con el artículo 547, por favor. Vamos. Bien, entonces también les habíamos hablado de que otro de los efectos es de carácter retroactivo la nulidad. Y ahí vemos en el artículo justamente 547 la nulidad y la anulabilidad
Declaradas, que dice, surten sus efectos con carácter retroactivo. Entonces les decía, aquel acto que ha nacido a la vida del derecho se retrotrae en el tiempo cuando es declarado nulo, ¿no? Es como si nunca hubiese ocurrido, como si nunca se hubiese suscrito, pese a que las partes hubiesen realizado otros actos distintos después de aquel contrato. Todo recae en la nulidad. Todos los actos que él haya realizado posterior a aquel acto nulo, entonces, como consecuencia de un proceso judicial, también se van a ir anulando todos los actos, hasta volver a su estado anterior, como si nunca hubiesen suscrito, ocurrido o nacidos a la vida del derecho. Así entendemos el carácter de retroactividad. También habíamos hablado que de las obligaciones. Las obligaciones incumplidas se extinguen. ¿Por qué? Porque las partes ya no están obligadas a cumplir, les habíamos dicho, ¿no? Se extinguen, vale decir, quedan sin efecto esos compromisos de las que habían celebrado en el contrato. Pero si las obligaciones se han cumplido parcialmente, ¿qué sucede? Las partes tienen que restituirse, vale decir, devolverse, ¿no? Esto no implica que las partes van a perder. Por ejemplo, en un contrato de antícresis, si se ha declarado nulo el documento por falta de forma, ¿qué va a suceder? El propietario le tiene que devolver su antícresis o su dinero y el anticresista devolverle ¿qué? Devolverle, diremos, el bien, ¿no? Ahora, si hay parcialidad en el cumplimiento, prácticamente lo que se haya adelantado, lo que se haya entregado, se tiene que restituir, ¿no? Miren, él también establece cuando hay causa ilícita o cuando hay mala fe de una de las partes. Se puede dar, diremos, la restitución, pero si hay mala fe que el juez ha comprobado, entonces se va a rechazar la repetición. Vale decir que este no tiene oportunidad a recuperar lo que ha dado. ¿Por qué? Porque ha actuado de mala fe. Esto ya les habíamos explicado. Miren, son los efectos que necesariamente van a provocar la nulidad, pero ahora vamos a entrar propiamente a los casos de nulidad previstas en el artículo 549. Les había indicado que deben haber repasado el tema sobre los requisitos de formación de un acto o de un contrato. Les habíamos indicado que también lean este artículo. Vamos a leer inciso por inciso. A ver, ¿quién quiere empezar con la lectura del artículo 549? Saquen sus códigos y les voy a pedir que participen en la lectura porque vamos a leer algunos artículos y les voy a pedir que los marquen, que los puedan, diremos, señalar bien en sus códigos para efectos de estudio, para efectos de tener mayor amplitud. Miren, jóvenes, adelante. Pedimos la lectura de un compañero. Aquí, doctor, artículo 549, casos de nulidad del contrato. El contrato será nulo, 1, por faltar en el contrato el objeto o la forma prevista por la ley como requisito de validez. 2, Ya, ahí nos paramos, ahí paramos. A ver, preguntamos al curso, ¿cuáles son los requisitos para la formación de un acto jurídico o de un contrato? A ver, ¿quién quiere, por favor, señalar? Es el consentimiento de las partes, el objeto, la causa y la forma. Ya, muy bien. Entonces, miren, en el inciso 1 vemos dos requisitos. Dice, por faltar en el contrato, ¿qué? Objeto. O la forma prevista por ley como requisito de validez. Entonces, miren, en un contrato necesariamente tiene que existir un objeto. Es uno de los requisitos de la formación. A ver, quisiera que alguien lea el artículo 485 del mismo código. A ver, ¿quién quiere leer? Vamos, chicos, preparen sus códigos. Les he pedido que deben estar todos con sus códigos a la mano y anotando y subrayando. Artículo 485. Requisitos. Todo contrato debe tener un objeto posible, lícito y determinado o determinable. Entonces, mire, todo contrato debe tener ¿qué? Un objeto.
Ese objeto debe ser posible, lícito y determinado o determinable. Ahora vamos a recordar, no les habíamos pedido que ustedes lean prácticamente, les hemos dicho que lean cuáles son los requisitos del objeto. Ahora, cuando hemos hablado del objeto en la clase, hace 3, 4 clases, ¿qué les hemos dicho que es el objeto? El objeto les habíamos dicho que es prácticamente es el acto jurídico que refleja la figura jurídica que las personas van a realizar. Por ejemplo, si uno quiere hacer en el objeto de las obligaciones de dar, por ejemplo, podríamos ver ahí la venta, la permuta, la antícresis, el arrendamiento, la donación, la hipoteca y varios contratos, ¿no? ¿Por qué vemos esto? Porque las personas, miren, para realizar un contrato, primero tienen que identificar qué tipo de contrato quieren. Unos pueden decir, yo quiero comprar. El otro puede decir, yo no quiero comprar, yo simplemente, ¿qué? Quiero dar en antícresis. O dirá, yo quiero que me donen, pero otro dirá, yo no quiero donarte, yo quiero venderte. Entonces tiene que estar claramente establecida el objeto, porque el objeto, como acabamos de leer, ¿qué debe ser? Hemos dicho que el objeto debe ser posible, ¿no? El objeto que debe ser lícito, determinado, determinable, y vamos a ver que cada objeto, el objeto en las obligaciones de dar, hacer y no hacer, tienen sus propios requisitos de los que ya les habíamos señalado. Entonces, miren, por ejemplo, en el objeto de las obligaciones, ¿cuál es su finalidad? Es la prestación de vida, les habíamos dicho, que el deudor debe cumplir con la obligación, debe cumplir con lo prometido. Entonces, del objeto surgen los requisitos. A ver, ¿cuáles son los requisitos del objeto en las obligaciones de dar? A ver, vamos, número 1, ¿cuál es? Que la cosa La existe. cosa existe en el presente y en el futuro. Eso, que la cosa exista. Entonces, miren ustedes, en todo contrato debe tener un objeto. Dependiendo qué contrato, si vamos a celebrar un contrato, diremos, en las obligaciones de dar, tenemos que irnos a los requisitos del objeto. ¿Cuáles son los requisitos? Que la cosa exista. Puede existir en el presente o en el futuro, ¿no? También debe ser determinado o determinable. ¿Qué otro requisito más habíamos señalado? El objeto tiene que estar en el el comercio humano. Eso, que el objeto debe estar dentro del comercio humano, vale decir, debe ser sujeto de transferencia, de registro, ¿no? De tal manera que el objeto esté dentro de las posibilidades de celebrar el contrato para que no sea afectado de nulidad. También tiene que ser, hemos dicho, el cuarto requisito, ¿cuál es? Debe Es ser, el propietario el que la transfiere. claro, tiene que ser titular de la cosa el que lo va a transferir. Además de ser titular, tiene que tener la capacidad de disposición, tiene que ser capaz de obrar. Ya les decía, puede ser una persona titular de la cosa, pero tal vez no goza de esa capacidad de obrar porque es una persona interdicta, una persona enferma mentalmente y que está prohibida por ley realizar actos jurídicos de manera personal, sino a través de su tutor, previa autorización del juez. Entonces, miren, son requisitos. Y aquí encontramos, por ejemplo, en el inciso 1 dice, por faltar en el contrato, el objeto. El objeto, lógicamente, es la cosa que debe estar dentro del comercio humano, la cosa que debe existir al momento de la celebración, la cosa debe ser propietario del quien quiere transferir, ¿no? Entonces, miren, la cosa debe ser determinada. ¿Qué es lo que usted quiere venderme? ¿Qué cosa es lo que usted me va a vender? Debemos determinar la cosa. Si es un bien inmueble, si es, diremos, productos, tenemos que determinar el peso, la calidad, no la cantidad.
hablando de productos, diremos papa, diremos trigo, diremos maíz, diremos ropa, diremos, entonces puede ser. Pero si tratamos de una compra-venta de un inmueble, tenemos que también determinar dónde está ubicado, qué superficie tiene, sus colindancias, sus datos técnicos, datos jurídicos, tenemos que determinar con exactitud, ¿no? Entonces miren cómo el objeto, cuando en el contrato falta el objeto, va a ser causal de nulidad. Cualquiera de estos requisitos, si falta, va a ser causal de nulidad. Pero también podemos ver otro de los requisitos que habla este inciso. ¿Cuál es? ¿Cuál es el otro requisito? A ver, vamos. ¿Cuál es? ¿Cuál es el otro requisito? ¿La forma? Eso, la forma prevista por ley como requisito de validez. La forma, hemos hablado de la forma, ¿no? Es el requisito número 4 para la formación de un contrato. Para que este contrato sea válido, por ejemplo, habíamos visto que la forma se divide en dos, la forma ad solemnitatem y la ad probatium. La ad solemnitatem en este caso, por ejemplo, si yo celebro un contrato de antícresis mediante un documento privado, ¿qué va a suceder? Ese documento va a ser nulo por su forma. ¿Por qué? Porque la ley establece claramente que los contratos de antícresis deben ser en documento público, cumpliendo una forma solemne, quiere decir, debe intervenir la autoridad competente, que es el notario de fe pública. A ver, ¿quién va a leer el artículo 491? ¿Qué dice el 491? Vamos, chicos. Artículo 491. Contratos y actos que deben hacerse por documento público. Deben celebrarse por documento público. Punto 1. El contrato de donación excepto la donación manual. Punto 2. La hipoteca voluntaria. Punto 3. La anticresis. Punto 4. La subrogación consentida por el deudor. Punto 5. Los demás actos señalados por la ley. Entonces, miren, acá establece claramente la forma de los contratos. ¿Para qué aquellos contratos que deben celebrarse en forma pública? Vale decir, en forma solemne, con la participación y la concurrencia de una autoridad competente, como es el notario de fe pública. Si no se cumple con esta forma, el acto va a ser nulo. ¿Y qué va a suceder? Les decía, si el acto se va a hacer nulo, ¿cuál va a ser su efecto? Las obligaciones se van a restituir, se van a devolver, en otras palabras. Entonces, miren, acá, por ejemplo, cuando hablamos del contrato de donación, se refiere a la donación de bienes sujetos a registro, excepto la donación manual. Por ejemplo, el contrato de donación siempre tiene que ser en forma, en escritura pública. A ver, ¿quién quiere leer, por ejemplo, el artículo? Leeremos el artículo, por ejemplo, 663 del Código Civil, a ver, para que veamos que la ley exige la forma. Artículo 663. Donación a persona por nacer. Parágrafo 1. La donación puede hacerse en favor de quien está solamente concebido o en favor de hijos aún no concebidos de una persona que vive en el momento de la donación. Parágrafo 2. Los padres de los hijos por nacer y de los no concebidos aceptan la donación. Ya, pero lee el artículo 667. 667. Artículo 667. Requisitos de forma. La donación, parágrafo 1. La donación debe hacerse mediante documento público bajo sanción de nulidad. Entonces, parágrafo 2. No, ahí está bien, ahí quedamos. Entonces, vemos ahí, miren ustedes, la donación, lógicamente, para este caso, ¿qué tiene que ser? En documento público. Entonces, exige el cumplimiento de una forma para que este documento sea válido. Pero si no cumplimos con la forma, entonces estamos frente a un acto
nulo por no cumplir la forma, al igual que un contrato de antícresis, al igual que un contrato de donación, de hipoteca voluntaria, que requieren forma, que requieren un requisito indispensable. Miren, con relación a la forma, también podemos ver el tema, digamos, de los contratos de forma. A ver, ¿quién quiere leer el artículo 493? Artículo 493. Formas determinadas. Parágrafo 1. Si la ley exige que el contrato revista una forma determinada, no asume validez sino mediante dicha forma, salva otra disposición de la ley. Parágrafo 2. Fuera del caso previsto en el párrafo anterior, si las partes han convenido en adoptar una forma determinada para la conclusión de un contrato, esa forma es la exigible para la validez. Entonces, miren, se da cuenta que la ley exige la forma en determinados contratos. Ahora, el error más común que vemos en la vida real es que muchas personas cuando celebran un contrato de antigüedad, la mayoría la realiza mediante un documento privado y eso afecta, ¿no?, los derechos. Por ejemplo, si en algún caso de que se celebre un contrato en un documento privado y él toma posesión del departamento, de la casa, resulta de que tal vez el titular, el propietario, es deudor del banco, deudor de terceras personas, y de pronto él no cumple con la obligación y resulta de que el proceso, le inician un proceso en la que el bien lo van a rematar porque no está cumpliendo el bien. Pero ¿qué pasa con los anticresistas? Los anticresistas que han celebrado un contrato privado corren el riesgo de perder su dinero. ¿Por qué? Porque ese documento es nulo. ¿Por qué es nulo? Porque no cumple la forma que exige la ley. ¿Para qué? Para su validez. Entonces, cuando él quiera reclamar al juez y diga, señor juez, sí, evidentemente yo también soy acreedor anticrisista, aquí tengo mi documento, pero este documento no es válido porque es en documento privado, porque no está registrado en derechos reales, por lo tanto no surte sus efectos. ¿Qué implica? Implica que este corre el riesgo de perder su dinero. Miren, la ley en este caso exige también que estos contratos sean mediante documento público. A ver, ¿quién va a leer el artículo 1430 del Código Civil? A ver, ¿quién lee? ¿Quién lee? Vamos. 1430. Artículo 1430. La constitución por documento público. El contrato de antícresis no se constituye sino por documento público y surte efecto respecto a terceros solo desde el día de su inscripción en el registro. Entonces, miren chicos, cuando no se cumple con la forma que establece la ley, ¿qué va a suceder? Va a ser nulo. No va a surtir efectos frente a terceros. ¿Quiénes pueden ser esos terceros? Terceros acreedores que tengan, diremos, mayor privilegio hipotecario sobre la cosa. El ejemplo que les daba, corren ese riesgo de que el dueño se haya endeudado y que tal vez no pueda pagar. Y claro, si es con la deuda con el banco no le va a esperar, lo va a ejecutar, el banco lo va a rematar, no le va a interesar que haya inquilinos allí. Esos anticresistas que están con documentos privados corren el riesgo de perder. Sí, lo van a perder porque el banco, una vez que ejecute, el juez va a disponer el remate. Si ustedes leen los siguientes artículos del 130 para adelante, van a encontrar de que se puede dar la venta del bien inmueble cuando, ¿no?, cuando, por ejemplo, no devuelve el propietario al anticresista. ¿Por qué? Porque lo ha hecho en un documento público, lo ha registrado en derechos reales, es un acreedor anticresista que tiene preferencia frente también a los otros acreedores. Pero si no hace bajo esta modalidad, que es mediante documento público y su registro, corre el riesgo de perder.
Y por lo general, muchas veces, lamentablemente, hay colegas abogados que no orientan correctamente a las personas. Las personas van y dicen, señor abogado, quiero que me haga un contrato de antícresis. Y a veces el abogado, en vez de orientar correctamente, le pregunta, ¿quiere mediante documento privado o público? ¿Cuál me sale más barato? También dice la gente. No, un documento público, pero no le está explicando los alcances y riesgos que puede tener cuando se celebra un documento privado y no como manda la ley, que es un documento público y además debe ser registrado en derechos reales. Entonces, miren, cuando no se cumple con esa forma, ¿qué va a suceder? El acto va a ser nulo por falta de cumplir la forma prevista por ley. ¿Me están escuchando, jóvenes? ¿Están en clases? Sí, doctor. Oh, Sí, doctor. entonces, miren, lógicamente vemos acá, por ejemplo, una de las causas de la nulidad. Aquí hemos visto dos requisitos, el objeto y la forma, ¿sí? El objeto y la forma. Faltan otros requisitos. A ver, seguiremos viendo. Ahora vamos al inciso 2. ¿Qué dice el inciso 2? Del artículo 549. Sigamos con esa lectura, jóvenes. Por faltar, Inciso 2, inciso por dos, falta. Inciso 2. Por faltar en el objeto del contrato los requisitos señalados por la ley. Por faltar en el contrato, dice, ¿no? Por faltar en el objeto, ¿qué? ¿Qué dice? Por faltar en el Contrato. objeto del contrato los requisitos señalados por ley. Miren, ya sabemos qué es el objeto, ya sabemos cuáles son los requisitos del objeto, ¿no? Que lógicamente el objeto es tan importante, ¿no? En la celebración del contrato. A ver, si volvemos a los requisitos del objeto, ¿cuáles son los requisitos del objeto en las obligaciones de dar? Vamos, chicos. una cosa escrita. Miren, requisitos necesarios. Si yo voy a celebrar un contrato, por ejemplo, de compraventa, la cosa debe existir, sea en el presente o sea en el futuro. Porque si no existe la cosa, entonces no hay objeto. Por lo tanto, este acto o este contrato va a ser nulo porque no está cumpliendo con los requisitos que las exige. También la cosa debe ser determinada, hemos dicho. Si yo compro un bien inmueble, debo determinar. ¿Qué tengo que determinar? Las características de la cosa. Por ejemplo, si estoy comprando una casa, determinaré pues la ubicación, ¿no? La superficie, las edificaciones o construcciones, identificaré las colindancias, el folio real, ¿no? Entonces, veré también el tema de la superficie y todos los datos posibles, porque estoy determinando qué estoy comprando. Ahora, en caso de que sea determinable, se refiere tal vez a cosas también de consumos. Por ejemplo, quiero que me vendas, digamos, 100 quintales de maíz. ¿Qué tipo de maíz? ¿No? ¿De qué calidad? Entonces veremos, ¿no? Se debe también de ser determinable no solamente entre las partes, puede ser también determinable por una tercera persona que tenga, diremos, conocimiento de la cosa para que él lo un tema interesante e importante en la que se debe cumplir la cosa. No puede decir te vendo mi casa, ¿dónde? En la ciudad del Alto y nada más. Entonces, en la ciudad del Alto tantas casas hay, ¿cómo vamos a poder ubicar con exactitud? Entonces ese acto prácticamente carece de objeto. También miren,
no solamente debe ser determinada, también el objeto debe estar, hemos dicho, en el comercio humano, que sea transferible, que sea disponible, que sea sujeto a disposición, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los objetos que no están dentro del comercio humano? Por ejemplo, los de dominio público, una plaza, un parque, ¿no? Bienes de dominio y servicio público. Yo no puedo decirte, miren, jóvenes, yo les vendo la Plaza Murillo a todo el curso, a ver a cuánto les puede tocar. ¿Será posible? No, porque es una cosa que no está dentro del comercio humano, ¿verdad? Entonces, son cosas que también, las cosas que están fuera y prohibida por ley. Por ejemplo, yo no les puedo decir, chicos, les vendo, diremos, estupefacientes, que está prohibido por ley, no está dentro del comercio humano, no hay objeto. Entonces, miren, además debe tener, diremos, debe ser propietario del que lo quiere disponer, del que lo quiere transferir. Además, no solamente ser titular, tengo que verificar que la persona al momento de la celebración del acto tiene que tener capacidad de disposición, es decir, que no tenga ningún impedimento mental para la celebración, ¿no?, de aquel contrato. Entonces, miren, ver estos requisitos se da en las obligaciones de dar, pero también hay requisitos en las obligaciones de hacer y no hacer. A ver, ¿cuáles son esos requisitos? Les he dicho que repasen. A ver, ¿quién me dice el primer requisito? Tiene que ser posible material y jurídicamente. Eso, me agrada mucho, chicos, que ustedes estén ahí concursando en querer responder rápidamente, ¿no?, de los requisitos. Y eso realmente me alegra porque entiendo que han leído. Entonces, miren, ¿qué dice? Tiene que ser posible materialmente. Ahora, si volvemos al artículo 485, ¿qué dice? Todo contrato debe tener un objeto. ¿Qué? Posible. Y cuando hablamos posible, tiene que ser posible materialmente y jurídicamente. No podemos realizar, diremos, actos que no sean posibles materialmente. Como les decía, a ver, ¿quién puede detener la energía? Por decir, a ver, quiero celebrar un contrato para que usted detenga la energía, la luz, difícil, ¿verdad? Se va a hacer electrocutar y además la luz tiene una velocidad increíble. ¿O quién me va a decir, a ver, joven, bájeme las estrellas del cielo? ¿Será posible materialmente? No es posible. Y cuando hablamos de que sea posible materialmente, estamos hablando que el hombre, el ser humano, pueda realizar, ¿no?, lo posible en la vida real, en los hechos reales, ¿no? Y que esto sea además lícito, que sea judicialmente posible, jurídicamente posible. Esto quiere decir que la conducta es posible porque es lícito, ¿no? Esa conducta que está dentro del ordenamiento jurídico, respetando las normas, ¿no?, respetando las buenas costumbres, respetando el orden público y respetando la moral. Entonces, cuando se cumple con estos principios, estamos frente a un requisito posible material y jurídicamente. Este es uno de los requisitos de hacer y no hacer, que es importante para el objeto. ¿Qué más? ¿Qué otro requisito podemos hablar? ¿Cuál es el otro requisito? La conducta debe ser lícita. La conducta debe ser lícita. Y miren que el artículo 485, ¿qué dice? El objeto debe ser posible, del que ya hemos hablado. Debe ser lícito, ¿no? Entonces, la licitud implica que esa conducta debe estar dentro del ordenamiento jurídico. No podemos salirnos de la ley, no podemos celebrar actos fuera y contrarios a la ley, a las buenas costumbres, al orden público y a la moral. Entonces, miren, además, ¿qué otro requisito establece? ¿Qué otro requisito establece? Debe ser personal del que se obliga.
Debe ser personal, claro, porque la persona se obliga intuito persona, no puede hacer compromisos por otras personas sin su consentimiento. Entonces, miren, debe ser personal. ¿Usted quiere venderme? Sí. ¿Es su casa? No, pero es la casa de mi tío. ¿Él sabe? No, pero se lo vendo. ¿Será posible? Claro que no. ¿Usted es el dueño? No. ¿Usted por qué quiere vender? Es el dueño, es mi papá. ¿Usted tiene alguna facultad para vender? Sí, tengo un poder acá con amplias facultades de vender. Ah, entonces, ¿es posible hacer? Sí, es posible hacer. Miren, nadie puede obligar a terceras personas sin que estos den su consentimiento a hacer algo que no quieren hacer. Por eso es uno de los requisitos que debe ser personal del que se está obligando a celebrar este contrato. Y el último requisito, ¿cuál es? Debe ser determinado o determinable. Eso, miren, en coro ya me han dicho. Bien, chicos, debe ser determinado o determinable, como dice el artículo 485. Entonces, hay que determinar, quiere decir especificar la obligación que se va a realizar, especificar, ¿no? La conducta de la que se va a celebrar. ¿Qué vamos a celebrar? ¿Una venta? ¿Qué estás vendiéndome? ¿Una casa? ¿Cómo está determinada la casa? Ubicaciones, ¿no? Si es especie, ¿qué me estás vendiendo? ¿Qué cantidad? ¿Qué calidad? ¿Qué peso? ¿Cuánto? Entonces, miren, son aspectos. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cuando no se cumple con estos requisitos en el objeto, ¿qué va a ser? Causal de nulidad. ¿Por qué? Por faltar en el objeto del contrato los requisitos señalados por ley. Miren, el inciso 3. ¿Qué dice el inciso 3 del 549? Por ilicitud de la causa y por ilicitud del motivo que impulsó a las partes a celebrar el contrato. Ahora habíamos dicho, ¿qué es la causa? ¿Qué es la causa, jóvenes? Les habíamos dicho qué es la causa. A ver, ¿quién me dice? Es el móvil o motivo que partes realicen en el contrato. Ya, la causa puede ser el móvil, el motivo, la razón que tienen las partes para celebrar un contrato, ¿verdad? Porque no puede haber un contrato sin ninguna causa, sin ninguna razón. ¿Por qué lo estás vendiendo? No sé por qué, pero quiero venderlo. ¿Por qué? Porque no sé. No puede existir eso. Tiene que haber una causa. Yo lo vendo porque necesito, yo lo vendo porque quiero intervenir, hacer negocios o quiero tratar mi salud. ¿Por qué quieres comprar? Porque lo necesito, porque necesito para la familia. Tantas cosas, tantas razones, tantas causas. Entonces, aunque muchos dicen, pero no es necesario la causa. Anticausalistas, ya les he explicado en este tema, ¿no? Pero aquí no vamos a repetir lo que ya les he explicado. Entonces, miren, jóvenes, la causa. Ahora, ¿cuándo es nulo? Cuando la causa es ilícita. Cuando la causa es ilícita. Miren, vamos a leer el artículo 489 del Código Civil. Vamos al artículo 489 del Código Civil. Artículo 489. Causa ilícita. La causa es ilícita cuando es contraria al orden público o las buenas costumbres, o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa. A ver, vuelve a leer ahora y apaguen sus micrófonos porque se escucha con ecos, jóvenes. Cuando alguien va a participar y ya está empezando a leer, ya los demás tienen que apagar sus micrófonos porque estoy muy alegre que ustedes están participando en clase, están al gana, está muy bien, eso me gusta, pero en el curso, ¿qué hacen? Chacota nomás. Ay, caramba, jóvenes, así quiero verlos en el curso. A ver. Artículo 489. Causa ilícita. La causa es ilícita cuando es contraria al orden público o las buenas costumbres, o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa. Miren la causa ilícita. ¿Cuándo es la causa ilícita? Cuando este contrato es contrario ¿a dónde? Al orden público. ¿Qué más? A las buenas costumbres. ¡Oh!
cuando este contrato quiere eludir la aplicación de la ley, la aplicación de una norma imperativa. Entonces, miren, ¿por qué vamos a celebrar un contrato? ¿Cuál es el motivo? Puede ser, diremos, para engañar a terceros. A ver, haremos una simulación de venta. A ver, nos venderemos entre esposos. ¿Para qué? Para que no pagues la deuda al acreedor, para que no pagues, burles alguna deuda. Entonces, estamos frente a una causa ilícita. La ley prohíbe, por ejemplo, la venta entre esposos. ¿Es ilícito? Sí. ¿Por qué? Porque están yendo en contra del orden público, en contra de la ley. También una causa ilícita puede ser que cuando alguien quiere eludir a la ley, por ejemplo, en una compra-venta, queremos eludir, digamos, una norma imperativa, pagar impuestos reales. Hay una simulación, puede ser simulada, relativa o absolutamente, pero estamos tratando de evadir impuestos. Puede ser causa ilícita prestar tu nombre para hacer un negocio con el fin de defraudar o con el fin de que se pueda generar, digamos, dineros que son venidos de actos ilícitos, como se dice, del narcotráfico, o como que se está haciendo el lavado de dinero, causas ilícitas. Claro, estos contratos van a arrojar la nulidad. Y hemos dicho que los requisitos para la formación es el consentimiento, el objeto, la causa, el tercer requisito es la causa, pero tiene que ser una causa lícita, un motivo razonable, lícito, que esté de acuerdo a la ley. Pero si la causa es ilícita, que es aquella que va en contra de la ley, afecta el orden público, afecta una norma específica, entonces miren, eso recae sobre una nulidad. A ver, leeremos el artículo, por ejemplo, 591. Uno de los ejemplos de causa ilícita que encontramos es la prohibición de venta entre esposos. ¿Por qué es causa ilícita? Sí, porque altera el orden público, altera, diremos, la ley. Porque entre esposos no puede haber venta, no puede haber donación, ¿no? Salvo que estén legalmente divorciados. A ver, ¿quién va a leer? El Artículo 591. 591. Prohibición de venta entre cónyuges. El contrato de venta no puede celebrarse entre cónyuges, excepto cuando están separados en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Entonces vemos un ejemplo de causa ilícita. No puede haber, está prohibida por ley. ¿Sí? Entonces también vamos a ver también algunas nulidades textuales por causa ilícita. Entonces miren, jóvenes, la ilicitud de la causa que acarrea la nulidad. Pero también miren, no solamente por causa ilícita. ¿Qué más dice el inciso? ¿Qué más dice? Sigamos con la lectura del 449, del 549. Por error esencial sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato. Eso, a ver, un ratito. El inciso 3 dice por ilicitud de la causa. Pero también dice, y por ilicitud del motivo que impulsó a quienes, a las partes, ¿a qué? A celebrar un contrato. Miren, si leemos el artículo 490, que también habla del motivo ilícito, ¿quién va a leer? 490. Artículo 490, motivo ilícito. El contrato es ilícito cuando el motivo que determina la voluntad de ambos contratantes es contrario al orden público o a las buenas costumbres. Entonces, miren, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo que nos ha impulsado? Es un motivo ilícito. Un motivo ilícito, podríamos decir, por ejemplo, la celebración de un contrato simulado. Vamos a simular que me estás vendiendo para hacer creer
que ya no soy el dueño y así no cumplir con mis acreedores. Esto hemos visto, ¿te acuerdan? ¿Se acuerdan cuando hemos visto los fraudes? Los actos fraudulentos que hacen muchas veces los deudores frente a sus acreedores. ¿Y qué les impulsa a hacer? Les impulsa a hacer, lógicamente, ¿no? Estos motivos ilícitos con el fin de engañar, de no pagar, y para eso realizan actos simulados. A ver, miren, los actos simulados también están sancionados por la ley. A ver, ¿quién quiere leer 543 y 1292? 543 y 1292. A ver, aquí caramba, mis... Artículo 543. Efectos de la simulación entre las partes. Parágrafo primero. En la simulación absoluta, el contrato simulado no produce ningún efecto entre las partes. Parágrafo 2. En la relativa, el verdadero contrato oculto bajo otra aparente es eficaz entre los contratantes si reúne los requisitos de sustancia y forma. No infringe la ley ni intenta perjudicar a terceros. Entonces, miren, también las simulaciones son aquellos motivos ilícitos a los que les ha impulsado la parte a celebrar. Y ahí vemos, por ejemplo, este artículo de la simulación. Hay la simulación absoluta o la simulación relativa. La simulación absoluta es contraria, ¿no? A la ley, lógicamente, y que, miren, no va a producir ningún efecto porque es un engaño, es una causa ilícita, un motivo ilícito que les ha llevado a celebrar, como les decía, pretender hacer creer que te he vendido mi casa cuando no lo he vendido. Pero está a tu nombre mi casa, sí, pero tenemos un documento bajo la manga entre los dos, un contradocumento donde declara la verdad que no te he vendido, que simplemente me estás prestando tu nombre para simular que eres el dueño, ¿no? Entonces eso hemos hablado bastante en la clase correspondiente. Pero también puede darse la simulación relativa, que verdaderamente es un contrato real entre las partes, pero hay algo que ocultan y lo hacen mediante un contradocumento. Entonces, esto sí es válido siempre y cuando en el contrato que han celebrado se cumpla con los requisitos, la forma que exige la ley. Generalmente, ¿qué ejemplo podemos dar en este caso? Las ventas que a diario se dan. Cuando yo te vendo mi casa, como ejemplo, pero te digo, mira, te venderé mi casa, pero mira, mi casa vale $200,000. Ya te vamos a poner en la minuta un precio en bolivianos. ¿Cuánto? Ya pondremos la base imponible. ¿Y cuánto dice? 200,000 bolivianos, no dice en dólares. Entonces hacemos un documento de compra-venta en una minuta donde vamos a poner el precio en moneda nacional, que es la base imponible para efectos de los pagos de impuestos. Pero, sin embargo, tenemos otro contrato, ¿no? Privadito, en que expresamos el verdadero precio, que es el valor comercial. Y además ese está en dólares. Sí, muy bien. ¿Es posible hacer eso? Generalmente se hace eso, ¿no? Pero el primer contrato debe cumplirse con los requisitos, ¿no? Con la forma. Y el segundo contrato es simplemente como una constancia de que nosotros hemos celebrado un contrato con un precio diferente al de la minuta, para que se establezca que sí, yo te he pagado en dólares y no como reza en la minuta, ¿no? Entonces, miren, afecta a terceros. Mientras no afecte a terceros, puede estar ya, diremos, válido. Pero si afecta a terceros, entonces podemos ver un acto de nulidad. Entonces, miren cómo a veces la causa puede provocar la nulidad, cuando la causa es ilícita o cuando el motivo también es ilícito a celebrar el contrato. ¿Y quién lee el 1292? A ver, ¿qué pasa con ese micrófono?
A ver. Álvarez. Álvarez dice. Ya apague su micrófono. Caramba, el Álvarez, escuchando noticias o viendo novelas, creo, ¿no? Ya. A ver, ¿quién va a leer ese artículo? 1292. Artículo 1292. Contradocumento. Parágrafo 1. Los contradocumentos públicos o privados no pueden surtir efectos sino entre los otorgantes y sus herederos de no estar contra la ley. Parágrafo 2. No pueden oponerse contra terceros ni contra sucesores a título singular, excepto tratándose de un contradocumento público que se haya anotado en la matriz y en la copia utilizada por el tercero. Entonces, miren, los contradocumentos son válidos, sí, siempre y cuando, miren, los contradocumentos no puedan ir en contra de la ley y en contra de terceros. Miren, los documentos públicos o documentos, contradocumentos pueden ser públicos o privados, que no puedan surtir sus efectos sino entre quienes, entre los otorgantes. Entonces, los contradocumentos siempre van a estar dirigidos para que surtan sus efectos entre las personas que celebran incluso con los herederos, ¿no? Porque quien contrata para sí, contrata para sus herederos, pero siempre se debe tomar en cuenta que estos contratos no sean contrarios a la ley, ¿sí? Que no puedan perjudicar a terceros, ¿no? Entonces, miren, cuando se da estos contratos de simulación, generalmente se dan a través de estos contradocumentos, porque ahí se establece la verdadera intención de las partes. Entonces, miren, el tercer requisito vemos acá también como una causal de nulidad. Cuando no se cumple con una causa cierta, con una causa legal, que es el motivo, la razón, que nace del fuero interno de las partes para exteriorizar y decidir la decisión de celebrar un determinado acto jurídico o un contrato. Entonces, causa ilícita, podemos ver muchos ejemplos. Cuando, por ejemplo, alguien te falsifica las firmas, sí, y aparece vendiéndose tu casa. ¿Qué hay ahí? Causa ilícita, porque esa falsedad constituye un delito para empezar. Y segundo, afecta el orden público. Entonces, nulidad de ese contrato. O cuando una persona prácticamente ha sido, decimos, una persona que se encuentra en terapia intensiva y de pronto aparece vendida su casa. Nunca ha dado su consentimiento. Nunca ha habido un motivo para él el de vender. Entonces podemos calificar también como aquel acto ilícito cuando digan, pero lo hemos vendido para salvarte la vida. Pueden ser justificaciones, pero en el fondo puede ser que ya lo tenían por muerto y que antes que se muera, recuperaremos la casa y lo venderemos, nos dividiremos. Causas ilícitas, motivos ilícitos que la ley puede sancionar de nulidad. Pero no solamente eso, sino miren, también se da el inciso 4 del 549 que dice, sigamos. Punto 4. Por error esencial sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato. Entonces, miren, también puede haber por error esencial. Hay dos tipos de errores, el error esencial y el error sustancial que hemos visto cuando hemos visto los vicios del consentimiento. Entonces, miren, el error esencial. ¿Cuándo es? Cuando recae sobre la naturaleza, ¿no? ¿De qué dice? ¿Todos con la lectura? ¿Qué dice? Vamos. ¿Qué dice el 549, inciso 4? Por error esencial sobre la naturaleza o sobre el objeto. Entonces, claramente establece el error. Miren, el error.
por error esencial sobre la naturaleza. O, dice, sobre él, otra vez habla del objeto del contrato. ¿Sí? Miren, el error puede darse en la naturaleza del contrato. ¿Qué podemos entender el error en la naturaleza del contrato? A ver, ¿quién quiere leer el artículo 474? 474. ¿Vamos? Artículo 474. Error esencial. El error es esencial cuando recae sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato. Entonces, miren, acá ya habla lo mismo que está refiriendo el 549. El error esencial puede ser sobre la naturaleza, ¿no? Del objeto. Por ejemplo, miren, ejemplo que podríamos dar para entender, digamos, cuando uno está suscribiendo un contrato de compra-venta, ¿ya? Pero el otro cree que le estás donando. Entonces hay un error, sí, esencial. ¿En qué? En la naturaleza del contrato. Este quiere recibir como donado, o este quiere recibir como venta, pero yo quiero antícrisis. Yo le quiero dar en el contrato antícrisis, pero este quiere comprarme. No tenemos una claridad. Entonces hay un error esencial en la naturaleza del acto jurídico del objeto. Miren, es causal también de nulidad. Miren ustedes. Entonces, miren, también se puede dar, por ejemplo, por otro tipo de causas, como dice el inciso 5, dice, en los demás casos determinados por ley. ¿Y cuáles son los otros casos determinados por ley? Miren, podemos ver en el artículo 592. A ver, el 592, ¿qué dice? Vamos a leer el inciso 1, 2 y 3. También podemos... Artículo 592. Previsiones especiales de comprar. Parágrafo primero. No pueden ser compradores ni siquiera en subasta pública, ni directa ni indirectamente. Numeral 1. Quienes administran bienes del Estado, municipios, instituciones públicas, empresas públicas y mixtas u otras entidades públicas respecto a los bienes confiados a su administración. Numeral 2. Los funcionarios públicos respecto a los bienes que se venden por su ministerio. Numeral 3. Los magistrados, jueces, fiscales, secretarios, actuarios, auxiliares y oficiales de diligencias respecto a los bienes y derechos que estén en litigio ante el tribunal en cuya jurisdicción ejercen sus funciones. Entonces, miren, ahí quedamos. Ahora lee el parágrafo segundo del mismo artículo. Artículo 592, parágrafo segundo. La adquisición en los casos 1, 2 y 3 es nula y en los casos 4, 5 y 6 es anulable. Entonces, miren, jóvenes, y están los demás casos establecidos en la ley, pero a este tipo de nulidades se las llama nulidades textuales. A ver, ¿quién va a leer el artículo 1299? Vamos a ver otro tipo de caso. Vamos, chicos. Artículo 1299. Documentos otorgados por analfabetos. Los documentos privados que otorgan analfabetos llevarán siempre sus impresiones digitales puestas en presencia de 2 testigos que sepan leer y escribir y suscriban también al pie, así como la persona que firme a ruego, requisitos sin los cuales son nulos. Eso, miren. Ahí también vemos una nulidad textual. Si no se cumple con esos requisitos, ¿qué pasa? Es nulo, ¿sí? Entonces, miren, hay nulidades virtuales y nulidades textuales. Entonces, miren, la ley es clara. Son las nulidades virtuales las que se necesitan demostrar ante el juez. Necesitas fundamentar, necesitas debatir, las partes debaten ampliamente, el juez analiza el fondo y estamos frente a las nulidades virtuales. ¿Cuáles son esas?
las que acabamos de leer, el artículo 549, porque es un debate, tienes que demostrar el objeto, la falta de forma, y tienes que demostrar la causa ilícita, tienes que demostrar el error esencial, tienes que demostrar con argumentos, debates. Pero hay nulidades textuales que no necesitas demostrar porque son nulas de pleno derecho, como hemos leído el artículo 592, inciso 1 y 2 y 3, son nulas las autoridades que intervienen en la compra de algunos bienes. Lo propio podemos ver en el artículo 1299, que cuando no se cumplen con los requisitos que exige la ley, que son nulidades textuales. ¿Por qué textuales? Porque la norma imperativa la declara nula a la falta de cumplimiento de un determinado requisito. Y aquí ya no se debate, aquí ya no se discute. ¿Por qué? Porque la norma te impone la nulidad. ¿Por qué? Sin falta la firma, como hemos leído en el 1299, si falta la firma del testigo es ruego, si falta la firma de los testigos, entonces el acto es nulo. ¿Por qué? Porque la ley claramente establece. Entonces, miren, son nulidades que se las considera como nulidades textuales, ¿no? Miren, el 1299 que acaba de leer el compañero, los documentos privados que otorgan quienes analfabetos, personas que no saben leer y escribir, ¿no? Llevarán siempre sus impresiones digitales. ¿De quiénes? De los alfabetos. Pueden ser vendedores o pueden ser compradores, ¿no? Puestos en presencia de quién. ¿De quién dice? De dos testigos. ¿Qué? Que sepan leer, que sepan escribir, para que ellos sirvan de testigos que realmente este está vendiendo o este está comprando, siendo un alfabeto. Además, debe suscribir también, dice al pie, así como la persona que firma ruego. Se requiere cumplir con estos requisitos. Además de tener dos testigos, tiene que haber uno a ruego, quien va a suscribir juntamente con los compradores, vendedores. Entonces, y si no se cumple este requisito, ¿qué va a pasar? Son nulos. Entonces, miren, aquí vemos, estamos frente a la nulidad prácticamente textual, porque la ley claramente establece este tipo de nulidades. Ahora, para ir cesando esta parte que vamos a seguir viendo la anulabilidad en la próxima clase, porque también es razón de análisis, razón de poder tener claridad cuándo es anulable un acto. Miren, vamos a leer el artículo 1340 y este artículo 1340 también es muy interesante, donde declara también aquellos actos que pueden ser nulos. A ver, ¿quién va a leer? Con calma vamos a leer, para ir entendiendo. A ver, ¿quién va a leer? Artículo 1340. Nulidad del pacto comisorio y del pacto de la vía expedita. Parágrafo 1. Cualquiera sea la época de su celebración, es nulo el pacto por el cual se conviene en que la propiedad de la cosa hipotecada o pignorada pase al acreedor cuando el deudor no pague su deuda dentro del término fijado. Parágrafo 2. Es igualmente nulo el pacto por el cual el constituyente autoriza al acreedor a vender directamente la cosa pignorada o hipotecada. Si se prueba que este fue el motivo determinante del contrato, este es nulo. Entonces, miren también otra figura de la nulidad que prácticamente está muy relacionada a la pregunta de una de las compañeras que hizo cuando dijo, cuando uno se presta dinero y al mismo tiempo firma otro documento de pacto de rescate, ¿será nulo? Claro que es nulo. ¿Por qué? Porque lógicamente aquí se aplica pues un error esencial en la naturaleza del objeto. ¿Qué es lo que han suscrito? ¿Un préstamo o una venta? El deudor dice, yo me estoy prestando una suma para pagar, pero el acreedor me está haciendo firmar una minuta de compra-venta con pacto de rescate. Entonces, ¿qué? Existe un error esencial en la naturaleza y además corrobora
este artículo 1340, porque claramente dice, cualquiera sea la época de su celebración, o sea, no importa la fecha de la celebración, es nulo. ¿Qué es nulo? El pacto por el cual se conviene en que la propiedad de quién, lógicamente del acreedor o del titular o del deudor, ¿no? De la cosa hipotecada, pignorada. Hipoteca es un registro público, pignorada es un contrato de antícresis o de prenda, ¿no? Que pesa al acreedor cuando el deudor, diremos, no pague la deuda en un plazo determinado. Este no puede apropiarse de la propiedad, por más que esté hipotecada, por más que esté pignorada, que esté en antícresis. Si no ha pagado en el plazo, en el término, bueno, pues tendrá que llevarlo a subasta pública, pero él no puede de manera directa apropiarse. También el anticresista, si no le devuelven su dinero y ha hecho mediante documento público y lo ha registrado en derechos reales, ¿qué va a hacer? Lo tiene que llevar a una subasta pública para que el juez en un proceso lo remate y con la venta del remate se le devuelva tanto al acreedor hipotecario como también al acreedor pignorado, que sería el anticresista, siempre y cuando no pague su deuda en el término y en el plazo que se ha establecido. Entonces, miren, esta situación también es aplicable. A veces hay cláusulas abusivas por el hecho de que uno necesita, se presta y resulta que le hacen firmar uno y otro documento. ¿Esos documentos van a ser nulos? Sí, porque puede acusarse de causa ilícita, puede acusarse de error esencial, incluso se puede invocar esta normativa que acabamos de leer. Entonces, miren, son contratos, actos jurídicos que las partes, cuando no cumplen con los requisitos de la formación o salen del margen de la ley, van a recaer, por ejemplo, nulos. También miren la segunda parte, ¿qué más dice? Es igualmente nulo el pacto por el cual, ¿no?, el constituyente, que es el deudor, autoriza a su acreedor la venta, ¿no?, o el vender directamente la cosa pignorada o hipotecada, si se prueba que este fue el motivo determinante del contrato. Es nulo. Imagínense, si en un contrato yo te digo, te presto el dinero, vamos a hipotecar, sí, pero en una cláusula digo, si no me pagas en el plazo establecido, yo me constituyo directamente en propietario. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí también este acto no es legal, por más que yo te autorice como deudor en una cláusula, te diga, si no te pago, te lo agarras vulgarmente, ¿no? No es así. Oh, sí, mira, yo soy el anticresista, si no me devuelves, me lo agarro la casa, ya estoy de acuerdo, no es así, así esté firmado en el documento con esa cláusula expresa, ese acto va a ser nulo. ¿Por qué? Porque atenta el orden público, va en contra de la ley, va en contra de la seguridad jurídica. Los actos jurídicos que las partes celebran deben ser claras, deben ser determinadas. No puede haber doble intención, doble finalidad, doble figura jurídica. Todo ello recae en un acto de nulidad. Entonces, miren, jóvenes, hasta aquí vamos a llegar con el tema de la primera parte. Este tema es muy importante que ustedes tienen que saber. Bien, si hay preguntas, vamos a dar algunos minutos que nos quedan para las preguntas. Y si no, nos vemos la próxima clase. Bien, ¿hay alguna pregunta, jóvenes? Doctor, una pregunta. Ya. ¿En algún artículo se establece un límite en el interés en el caso de un préstamo? Sí, el interés generalmente son intereses convencionales e intereses legales. Por ejemplo, ¿cuándo es un interés legal?
cuando las partes no han establecido un interés convencional, o sea, simplemente se han prestado por prestar y no han señalado qué tipo de interés va a tener. Pero ahí no quiere decir que la persona que se ha prestado prácticamente no va a cumplir, tiene que cumplir con un interés. Entonces, miren, y cuando las partes llegan a establecer un interés, se lleva el interés convencional, que es máximo del 3% del monto que se presta. A ver, puedes leer el artículo 409, allí nos refiere sobre intereses convencionales, y el artículo 414, allí vamos a ver los intereses legales cuando las partes no han pactado. A ver, ¿quieres leer? El 409. A ver. Interés convencional. El interés convencional no puede exceder del 3% mensual. Si se estipula en cantidad superior, se reduce automáticamente a dicha tasa. Entonces, miren, si en un documento se ha establecido un interés convencional porque las partes han convenido, máximo, ¿cuánto es? El 3%. Pero si yo te pongo 3, 5%, 10%, se va a reducir al 3%. Y además eso genera un delito. Ese es un delito de anatocismo, cobrar interés sobre interés o usura, porque has cobrado más allá de lo que la ley establece, ¿no? Ahora vamos a ver el 414. ¿Qué dice el 414? Interés legal. El interés legal es del 6% anual. Rige a falta del convencional desde el día de la mora. Quiere decir que si no ha habido en el contrato, no se ha establecido el interés convencional, eso no quiere decir que el deudor va a estar libre, tiene que pagar un interés. Pero ¿cuál será el interés legal? Que pagará 6% anual, porque no se ha convenido un convencional. Y ahí vemos el 413, que también habla de la usura, el 412, que habla del anatocismo, cuando uno cobra interés sobre interés, o cuando el interés es mayor al 3%, estamos frente a una usura que está penada por ley. A ver, ¿quieres volver a leer ese artículo 413? Artículo 413. Usura. El cobro de interés convencionales en tasa superior a la máxima legalmente permitida, así como de intereses capitalizados, constituye usura y se halla sujeto a restitución, sin perjuicio de las sanciones penales. Ya ve, ahora el 412. Prohibición del anatocismo. Están prohibidos el anatocismo y toda otra forma de capitalización de los intereses. Las convenciones, en contrario, son nulas. Entonces, miren, la ley establece claramente cuando uno celebra contratos fuera de la ley. Son nulas, nulas. Por ejemplo, ¿qué acostumbra la gente? A cobrar el 5%, el 10%. Y si no le pagas los intereses, ¿qué hace? Lo capitaliza. Dice, ya, entonces lo vamos a poner al capital y el capital va creciendo. Y también crece el capital y crece el interés. Entonces son actos nulos, no pueden, son contrarios a la ley. Máximo, ¿cuánto se puede pagar? El 3% cuando las partes han convenido mensualmente. ¿Cuánto se puede pagar anualmente? 6% cuando en el documento no se ha establecido un interés convencional. Y si se sale de estos márgenes o estos porcentajes, puede ser usura o puede ser anatocismo. Y estas conductas son no solamente nulas, sino también son motivo de un proceso penal porque son actos ilícitos, contrarios a la ley. Bien, jóvenes, vamos a quedar aquí. Creo que también tienen clases ustedes. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, No doctor. te olvides, alguien, por favor, hace la auxiliar que tome capturas de la clase. Doctor, buenas tardes. Ya se tuvo la captura.
doctor, Y para a la siguiente. cada clase, por favor, vas a tomar las clausuras mientras tengamos las clases virtuales. Nos Entendido. vemos. Sí, muy bien, gracias. Que tengan un buen fin de semana. Que Dios bendiga a Bolivia y a todos ustedes. Que Dios nos ayude a salir de este problema que estamos atravesando. Y yo les pido que también oren por Bolivia, pidan a Dios por Bolivia en este tiempo. Necesitamos la bendición, la ayuda, el socorro, el auxilio de Dios. Que Dios bendiga a nuestras autoridades, a las familias bolivianas y aún a aquellos que bloquean innecesariamente el país. Que Dios bendiga a nuestro país, Bolivia. Nos vemos la próxima semana, queridos compañeros. Que tengan un buen fin de semana. Aunque con poca comidita, Hasta la próxima, pero doctor. sigan con vida hasta la próxima. Gracias, Hasta luego. doctor. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.